Entonces, era eso lo que le quería preguntar. Yo creo que podemos empezar ahí y me gustaría saber cómo está a los que ya estamos en vivo. Hoy pues, estamos platicando con Francisco Mendiola, una persona a la que yo admiro mucho porque ha hecho muchísimo trabajo, a pesar de ser un... por usted conocí la canción de esta... Ay, se me fue una canción en guitarra que me gusta mucho. Y, y Francisco Mendiola ha hecho trabajo de investigación en arte rupestre aquí en Chihuahua, ¿verdad? Sí, así es. Entonces podemos, ahí que nos puede platicar de eso. O sea, le quería preguntar eso, qué es lo que ha hecho aquí en Chihuahua, qué arte rupestre hay, cómo se investiga, se conoce este tema. Bueno, primero que todo, pues buenas noches y gracias por la invitación. Y yo con mucho gusto, pues hago un planteamiento general de lo que fueron mis investigaciones del año 92 al 2012. Estos años me permitieron conocer, pues, varios espacios del estado de Chihuahua, que es enorme, con una diversidad eh, fisiográfica, geográfica, biológica y por supuesto cultural. Y en estos espacios yo empecé por el centro del estado, los municipios de Riva Palacio, General Trías y sobre todo el municipio de Chihuahua, ya pegándome con el de Villa Ahumada. Pues hay una serie de iconografías muy importantes que hablan de una diversidad cultural y por supuesto también una profundidad temporal. Y también en el área del noroeste de Chihuahua, sobre todo el área cultural de Casas Grandes, es muy relevante, que está vinculada con el periodo medio de lo que conocemos como la cultura Casas Grandes. Muy importante, con iconografías como serpientes con cuernos y collar de maíz, y pues también algunos Tlaloc, jornada mogollón con lo que llamamos diseño de manta, y además otras iconografías que yo pude correlacionar con la cultura apache. Cuando ya me metí al desierto, en la parte de, pues, de lo que es Camargo, Ojinaga, Jiménez, pues otro tipo de morfologías, pues apologías al peyote, por ejemplo, de grupos que tienen que ver con la transhumancia, que tienen que ver con el nomadismo. Y lo que yo pude encontrar es una interacción entre grupos sedentarios y grupos nómadas. Entonces es una cosmovisión muy rica a través de este material cultural. Yo pude hacer un primer planteamiento después de 10 años de investigación y se tradujo en una publicación que se llama El arte rupestre en Chihuahua, expresión cultural de nómadas y sedentarios. Entonces ese libro se publicó en el 2002, fue el primer libro sobre el arte rupestre en el estado. Y luego salieron otros, como por ejemplo Geometrías de la Imaginación y otro más que se llama Espejo de Piedra, Memoria de Luz. Entonces, pues son evocadores estos materiales, son muy, pues, importantes porque nos reflejan esa cosmovisión, esa sensibilidad de los grupos que estuvieron, pues, estuvieron relacionados con esa forma de sobrevivencia, como es la casa recolección, y también, pues, con la agricultura, sobre todo esa agricultura un poco de temporal, un poco de la humedad de los ríos, con el maíz sobre todo, que es fundamental para el desarrollo sociocultural de los pueblos americanos, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales es lo que yo podría plantear en este sentido, muy general, ¿no? Muy general, de lo que fue la investigación de 183 sitios arqueológicos con arte rupestre en el estado, lo cual me dio, pues, la oportunidad de conocer otros espacios en el suroeste de los Estados Unidos, Texas, Nuevo México, Arizona, muy importantes. Y ahora,
pues estoy viendo algunas de esas iconografías en el estado de Puebla, que es donde me encuentro en estos momentos. Entonces, Estudiando también. Sí, adelante. no, eso, le quería preguntar eso. ¿Esas iconografías que usted vio aquí las está encontrando en Puebla? ¿O entendí mal? Algunas de ellas, por ejemplo, serpiente con collar de maíz, también Tlalo Jornada Mogollón, eh, otro elemento es el peyote, otro elemento es el ave posada sobre planta de maíz, otro elemento es esa asociación entre antropomorfo de 3 dedos con un rectángulo que tiene gráfica interna o un cuadrado con gráfica interna. Todo eso lo he encontrado no muy abundante en el estado de Puebla, sobre todo en la Sierra Norte de Puebla. También encontré acá una representación de mujer Hopi con peinado de mariposa. Eso lo tenemos muy cerca de la ciudad de Chihuahua y también cerca de Cuauhtémoc. Representaciones de mujeres con peinado de mariposa o chongos laterales. Eso ya lo encontré en el municipio de Tepeji de Rodríguez, por acá en el estado de Puebla. Entonces hay una conexión, ¿verdad? Y la migración pues es un elemento fundamental para traer ideas, para llevar ideas, para plantear elementos de cosmovisión, además de que se hace el intercambio, ¿verdad? O se hace el comercio, pero siempre se traen ideas, modas, visiones de uno y otro espacio. Sobre todo, pues es el Tlalo Jornada Mogollón con diseño de manta lo encontré en la Sierra Norte de Puebla. Estas son pues, situaciones nuevas, ¿no? Que yo estoy trabajando. Entonces, la experiencia de más de 20 años en Chihuahua, junto con las de Sinaloa y Sonora un poco, pues me permitió ver lo que tenemos en el estado de Puebla como parte de Mesoamérica, ¿no? Entonces hay cosas muy interesantes ahí que pues revela la investigación, una investigación pues de varios años ya, de cerca de 35 años de trabajar pues el tema en esos espacios que he citado. Ok. Y lo, por ejemplo, yo siempre he tenido una duda las pinturas rupestres, el arte rupestre y todo eso. Es en cuestión de simbología, si le quería preguntar si hace tiempo de eso. Por ejemplo, las mujeres o las aves, o sea, ¿qué simbología se puede conocer que tenía o qué se sabe de eso? Mira, por ejemplo, las aves tienen una correlación posiblemente con Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl es una entidad, es una advocación celeste y terrestre. Por eso es la serpiente alada, es una serpiente con plumas, porque vuela, pero tiene eso una vinculación directamente con la banda celeste y la terrestre en términos de la agricultura. Por eso encontramos en Three Rivers, Nuevo México, una ave posada sobre planta de maíz y esa planta de maíz emerge de un altar de lluvia. Otro elemento que me olvidé decir es el altar de lluvia que yo he encontrado pues tanto en Sinaloa como en Chihuahua como en Puebla. El altar de lluvia es la nube propiamente y generadora de lluvia, esa nube, que está vinculada también con las cachinas de los indios Pueblo. Las encontramos también acá en el estado de Puebla, pues son máscaras, ¿no? Y son pues esas advocaciones de los intermediarios entre los seres humanos y los dioses. En los indios Pueblo, como los Hopi, pues los Tehuas también están sí, adorando al maíz, pero no lo adoran como seres humanos, sino como cachinas, ¿no? Ofrendas muy vinculadas con esos elementos que los son. Entonces, no está desconectada la cuestión
iconográfica y cultural del estado de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, el arte rupestre. Estas son en una nueva publicación que tratará esas correlaciones y esos vínculos culturales entre espacios muy distantes, ¿no? Pero pues esto está montado sobre el yuto azteca, que es el tronco lingüístico que da también base a la creación iconográfica. El tronco lingüístico yuto-azteca pues da también base lingüística a los rarámuri, a los yaquis, a los pimas, a los guarijíos, a los caitas mayos, a los coras o los huicholes y a los nahuas. Y tenemos nahuas pues acá en la Sierra Norte de Puebla, en Morelos, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Guerrero, en Veracruz. Entonces, pues la lengua es la llave del conocimiento de la cultura, mucho más directamente con un fenómeno cultural. Claro, los documentos también, ¿no? Y por supuesto la arqueología y la misma iconografía de elementos rupestres, ¿no? Pero sí hay cosas muy importantes en esa conexión de la que estamos hablando en este momento. Por ejemplo, yo le quería preguntar algo así. Usted dijo que lo de los apaches que había encontrado en Casas Grandes, ¿verdad? Sí, Una preguntota. Yo quiero, que es algo que a mí me causa mucho interés. Por ejemplo, en el caso de lo que se ha visto de todas estas, cómo se comparten todas estas migraciones, me supongo entonces que había una comunicación tremenda entre las tribus del centro del país, de México, con las del norte, también para que se hubiera habido esa migración de tantos íconos, ¿no? Y en particular de sí. las apaches. Mira, primero, Ajá, lo a ver, escucho. los apaches es un grupo atapascano. Los apaches pertenecen a los atapascanos, así como los comanches. Ajá. Y los apaches, pues son estos grupos que nunca se sometieron a la presencia europea, ¿no? Estoy diciendo europeos porque no solamente eran españoles, ¿no? Había otros, pues, belgas, por ejemplo, checos, misioneros que quisieron someterlos, evangelizándolos, y a los militares, ¿no? O sea, los militares querían someter a los apaches y bueno, pues por eso está la batalla de Tres Castillos ahí en Chihuahua, pues como el símbolo del exterminio y del etnocidio apache por Luis Terrazas. Y tenemos en la Rinconada, cerca de Casas Grandes, de la cabecera municipal de Casas Grandes, un cerro que así se llama La Rinconada, y ahí tenemos una representación de apaches con sombrero de bombín que están negociando seguramente pues ganado robado. ¿Por qué? Porque los dos tienen sombrero de bombín y están como dialogando y a un lado está pues un toro. También Santa Rosa, el centro del estado, lo que es el nombre Persículos de Piedra, donde seguramente los apaches guardaban el ganado robado. Eso es la expresión arqueológica y arquitectónica de una etnia como los apaches que asolaban los pueblos en el siglo XVIII y principalmente siglo XIX. Entonces, sí hay, en la Cueva de las Monas, muy cerca de la ciudad de Chihuahua, pues ahí tenemos una edad histórica, perfil humano, que tiene tocado de plumas. Tocado quiere decir tocado capital, o sea, un adorno en la cabeza. Ahí tiene esa figura, esas plumas. No tenemos muchas evidencias en arte rupestre de lo apache. Por ejemplo, sí, cerca de la hacienda de Encinillas,
ahí tenemos de Cuernos, Tocado Capital de Cuernos. Entonces, no es muy abundante el arte rupestre apache. Y esas figuras de ahí, de las encinillas, están pintadas con arcilla. No están pintadas de rojo, ni negro, ni blanco. Son de arcilla. Entonces, pues, hay mucha información en esa cueva de la sierra esta, que yo iba a excavar, pero ya no pude porque me nombraron director de la Escuela de Antropología de Chihuahua. Ya había sido aprobado por el Consejo de Arqueología ese proyecto. Hubiera dado mucha información porque yo veía ahí el petate del muerto, ¿no? Seguramente eran apaches que se refugiaban en esa sierra, la Sierra del Nido, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es una arqueología portentosa la que tenemos en Chihuahua. No solamente por la cultura Casas Grandes, que es el polo de atracción para la investigación y la difusión del conocimiento, sino también, pues, de apaches, de corralitos de apaches, de pinturas rupestres, de distintos periodos. El municipio de Villahumada está, pues, lleno de pinturas miniatura de color rojo de cazadores, con borregos cimarrón, con muflones. Impresionante ese sitio, que está reflejado en la publicación de Espejo de Piedra Memoria de Luz que se publicó en el 2006. En fin, bueno, pues hay mucha información, y que pues también no está aislada, es decir, que estas visiones del universo, del cosmos, pues se contagian y se importan y se exportan hacia otros espacios, pues del continente en su parte norte, ¿no? Bueno, para estar hablando de iconografías halladas en Mesoamérica, que es el caso concreto del estado de Puebla, y que yo registré tanto en Sinaloa, en el norte, como en Chihuahua, pues me maravilla la posibilidad de seguir investigando estos, estos temas, pues en lo que me queda de vida, ¿no? Porque también pues ya son muchos años de estar subiendo y bajando cerros, y pues hay que formar cuadros para que sigan investigando este tipo de temáticas, ¿no? Sí, está aquí Raquel Cepeda, también se acaba de conectar, ¿verdad? Es su compañera que estamos esperando. Sí, gracias, sí, gracias. Este, a mí me llama mucho la atención eso que mencionaba sobre todo de los apaches y ya en una cuestión así más pues personal, a mí me llamó mucho la atención esto recientemente más por mi hermano que traía la inquietud de los apaches, que sí son también parte de los pueblos originarios, que los conchos también estuvieron aquí y quería preguntar, por ejemplo, eso sobre la excavación, o sea, ¿qué tanto registro hay arqueológico de todas estas tribus que estaban habitando aquí y qué tanto realmente falta? O sea, si hay o no hay un abandono, porque eso lo he visto mucho, me han dicho muchas personas, hay un abandono por parte como que de la INA hacia la investigación arqueológica de culturas del norte del país. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? ¿O qué es lo que se pudiera hacer? ¿O qué es lo que se debería de hacer? Por ejemplo, usted que ya estuvo haciendo esa investigación ya en práctica. Mira, pues como Mesoamérica tiene muchas pirámides y sitios monumentales, pues eso es lo que atrae al arqueólogo y a la arqueología oficial mexicana. Se considera desde la visión etnocéntrica lanzada desde Mesoamérica misma que el norte pues está vacío, ¿no? Que creación cargada hacia Mesoamérica. Entonces, pues es una lucha constante, porque tenemos menos recursos para el norte, hay como menos consideración de la información que se genera en el norte del país que la que se genera, pues pongamos por ejemplo en el Templo Mayor de la capital mexicana, ¿no? El Templo Mayor, pues es el bastión
y el centro de todo el poder político, desde la presencia de los aztecas hasta el último minuto de este día. O sea, ahí está, ¿no? Entonces, pues son proyectos de investigación muy apoyados, porque pues está la cuestión etnocéntrica ahí no marcada. Pero estos sitios no están desconectados ni del norte ni del sur. Y eso pues es muy importante para comprender pues toda una complejidad de este México profundo, un México muy difícil de entender a la primera, porque tiene una profundidad temporal enorme y tiene una sincronicidad también muy complicada, ¿no? Y eso pues se refleja en muchos sentidos en la política nacional. Y cuando hablamos de investigación del pasado de México, del México antiguo, pues vemos que todo el discurso histórico está centrado en Mesoamérica. Bueno, pensemos en esa cuestión romántica de los mayas, ¿no? Y de las grandes ciudades mayas abandonadas en el clásico, o finales del clásico, que pues ahí está en la selva escondiendo, ¿no? Muchas ya se han trabajado. Palenque, por ejemplo, Chichén Itzá, Uxmal, Toniná, en fin, hay muchas zonas arqueológicas en la zona maya. Pero el norte, pues, Paquimé, La Quemada, Chalchihuites, Altavista, pues, ¿qué otro sitio te gusta, para mencionar para el norte monumental, ¿no? Y por otra parte, nada más para terminar esta idea, Casas Grandes es un atractivo enorme porque tiene elementos mesoamericanos. Juego de pelota, mutilación dentaria, deformación craneal, el uso de la guacamaya que venía de Chiapas, así, ¿no? Había un comercio muy importante con el sur por parte de Casas Grandes, y del sur hacia el norte también, pero también la turquesa pues venía de Nuevo México y se convierte en un sitio fundamental para la comprensión de, de ese norte mexicano, de Chihuahua en general, ¿no? Te recomiendo mucho el libro que yo escribí, se publicó, se llama Las texturas del pasado, en donde yo digo es el modelo Casas Grandes Paquimé, que determina la política de investigación del estado de Chihuahua, ¿no? Ahora ya se revisa y se atiende un poco más pues a los nómadas, a los cazadores recolectores, pero sigue siendo un polo de atracción no solamente turístico, sino también para la investigación, lo que es el sitio de Casas Grandes o Paquimé. Sí, de hecho, ahorita le estaba dándole viendo el abstract porque también ahí se aparece en cielo y es lo que estaba viendo. A mí, por ejemplo, a mí me gustó mucho conocer y yo creo que no sabemos mucho cómo se hace, cómo se llegó a descubrir, por ejemplo, algo tan que yo creo que es muy importante y supongo que usted también piensa lo mismo de las pinturas que están aquí en Nombre de Dios, que es cómo se llama? Siempre me confundo, Navacoloapa o Ajá. ¿cómo Bueno, se sí, dio? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué tan importante es ese sitio? ¿Qué es lo que nos dice ahí? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer con ese tipo de sitios? ese sitio lo conocí por un estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Unidad Chihuahua. Su apellido era Navarro. No me acuerdo su nombre de pila, una disculpa. Y él me dijo que estaba ese lugar. Muy importante, porque tiene una serpiente con collar y con cuerno. Esa es cosmovisión indio pueblo. Es cosmovisión también, pues, nahua o yuto azteca o yuto nahua. Y bueno, también el peligro que corren esos sitios arqueológicos por el crecimiento de la mancha urbana. Estamos ante un problema. Ahí el Cerro Grande también tiene pinturas. Hay varios sitios con arte rupestre alrededor de la ciudad de Chihuahua. Y claro, la Cueva de las Monas está un poco más lejos hacia el norte, a 60 kilómetros, pero ahí pues este lugar de Nombre de Dios tiene esa connotación
relevante como la que he mencionado de la serpiente. En ese tiempo que yo registré el sitio, no había fotografía digital. Yo tomé diapositivas, tomé impresiones a color. Ahora, con la fotografía digital, podemos aplicar el software más famoso que es el Distress. Y sé que alguien ha tomado fotografías recientemente de ese sitio, este, porque las usaron para un taller de fotografía. Y yo pedí que me mandaran esas fotos para meterles el distress. Seguramente va a haber superposición y elementos que no se ven a simple vista. Y con ese software es posible ver elementos ocultos, sobre todo aplicando a esquemáticos rojos o a pinturas rojas, a pinturas amarillas, a negras. Los blancos no se dan tan fácilmente con el distress, pero ya es una ganancia enorme. Entonces seguramente esconde elementos ese sitio en nombre de Dios muy relevantes para la investigación. Es que es un antes y es un después. O sea, el punto es la aparición de ese software tan importante conocido como Distress, que nos permite ver ahora cosas impresionantes. Por eso descubrí esa mujer Hopi en el municipio de Tepejigue Rodríguez en Puebla. Claro, necesito más elementos para hablar de ese comportamiento social, ¿no? Pero ahí nombre de Dios sí es importante, por eso que te menciono de la serpiente que tiene collar de maíz y cuerno. Es lo que yo pude ver a simple vista, ¿no? Por eso quiero utilizar el software que he mencionado para ver si tiene más cosas. A ver si me proporcionan esas fotografías, ojalá que sí. Uy, Ya las he solicitado. mi, Digitales, por supuesto. mi primo, fue, a lo mejor es él, Raúl Fernando Hernández, es mi primo ahí, de la familia de los Hernández. Con él fui al Cañón del Marro esta semana. Y él está Ah, haciendo fotoperiodismo en mucho de paisaje, pero también sé que ha tomado varias fotografías, tanto en la Sierra de Nombre de Dios como en otros lugares. Entonces ahí le voy a mandar ahorita un mensajito si nos ve el video, ahí que se ponga en contacto porque seguramente él tiene fotografías y las tiene en formato RAW, trae una cámara después de bonita, ¿no? A lo mejor se las podemos hacer llegar. perfecto. Dile que no las publicaría yo en absoluto, nada más quiero hacer un El análisis con ese análisis. software. Pues sí, yo creo Sí, y que... comparar con lo que tengo de informe. Tengo un informe sobre nombre de Dios y bueno, en esos tiempos limitado, ¿no? Por razones de que pues, vi ciertos rasgos a la luz del día, pero ahora este software permite ver cosas mucho más profundas y sobre todo conocer si hay superposición. Si se me entiende, la superposición es el asentamiento de pigmentos sobre otros pigmentos que están abajo. Los que están abajo pues están en un nivel de infraposición, pero esa superposición es un fenómeno muy común cuando estudiamos el arte rupestre, sobre todo en el aspecto técnico de pinturas, ¿no? A veces hay petrograbados que están pintados, pero los petrograbados es alteración de la matriz rocosa y las pinturas es asentamiento de pigmentos sobre la matriz rocosa. Pero la cuestión es que se niega el poder de las primeras pinturas y se pone encima pues otros elementos. Es que es así, ¿no? Es como lo que llamamos graffiti vandálico o el graffiti de los cholos, pues es negación de poder y reconocimiento social. Es un fenómeno social y cultural también, que lo ven como un acto vandálico, que es eso ya implica una connotación discriminatoria, ¿no? Entonces es importante también el graffiti vandálico. Pues es un fenómeno sociocultural pues muy extendido en todo el país y más en el norte de México. Pero bueno, es otro tema. Ajá. Ese tema a mí me interesa mucho. Por ejemplo, con este caso muy en particular, porque también sé que en los ojos de Chubíscar hay pinturas rupestres, aquí en Sierra Nombre de Dios. Yo he ido a la Cueva de las Monas porque y pues no es muy accesible, realmente está el acceso ahí medio difícil. Pues son paisajes muy bonitos.
Por ejemplo, desde la visión de la arqueología o de qué es lo que deberíamos hacer nosotros con esos sitios, y otra pregunta también, por ejemplo, fuera de esa visión etnocéntrica de las grandes culturas, de las grandes pirámides, ¿podría haber alguna iniciativa por parte de los gobiernos estatales, por ejemplo, o municipales, o qué deberían de hacer ellos para empezar a hacer ese tipo de investigaciones y centrarnos? Pues está muy padre lo maya y todo, pero lo de nosotros, lo nuestro, lo que está ese arraigo aquí, ¿qué podríamos hacer para fomentar más investigación? O usted qué es lo que ha aprendido de todo esto? Pues primero, tener esa conciencia como tú la tienes para que estas expresiones culturales, que pueden ser a través del arte rupestre o pueden ser a través de los vestigios materiales como lítica o cerámica o arquitectura, pues generar procesos de identidad. Y esos procesos de identidad pues solamente se logran cuando se difunde el conocimiento. Hay que difundirlo y ustedes o la sociedad puede ser un medio muy importante de difusión de ese conocimiento o de esa conciencia para conservar esta herencia cultural. Y hay que conservarla a todo lo que se pueda, ¿no? Porque pues es para las generaciones venideras. Entonces, estamos ante esa responsabilidad muy grande, pues los que nos dedicamos de tiempo completo a este tipo de temas, pues es necesario poner al alcance del público profano, del público lego, no especializado, ese tipo de información para que se sienta, ¿no? Que es la herencia de todos nosotros y también decir que una punta de proyectil en el desierto implica pues una actividad humana del pasado, implicó un proceso de trabajo y que es tan importante como la pirámide del Sol en Teotihuacán. O sea, todas estas expresiones del quehacer humano pues se materializan y dan como resultado pues el sentido de pertenencia, porque de ahí venimos, ¿no? Si tú te pones enfrente de una pintura rupestre, vas a querer preguntarle y al querer saber qué significa tal o cual símbolo, pues estás pasando al otro lado de la piedra, al otro lado del espejo, así decimos, ¿no? Y ahí empieza todo un proceso identitario muy importante, porque no puedes decir que no vienes de ahí. O sea, venimos de largos tiempos del pasado que se manifiestan con una memoria arquetípica, una memoria que tenemos dormida, pero ahí está la memoria. Y puede desencadenarse esa memoria a través de un ejercicio de conciencia muy profundo que nos conecte con ese pasado tan portentoso. O sea, somos el resultado de un proceso evolutivo, biológico, físico y cultural, ¿no? Ahora tenemos una tecnología impresionante si la comparamos con la tecnología de la fabricación de una punta de flecha, de una punta de proyectil o un cuchillo. Eso es tecnología, o sea, innegablemente. Si no hubiera habido esos procesos de tecnología en la prehistoria, no estaríamos aquí viéndonos a través de estos magnetismos, como es lo que permite el Internet, ¿no? O sea, ahí está el proceso de conciencia tan importante que tenemos que adquirir como sociedad para valorar y conservar pues toda esa herencia cultural materializada. Y no solamente la material, sino también la intangible, ¿no? Las tradiciones, las historias, las mitologías, las leyendas, pues las fiestas, la culinaria, es decir, todo, pues es un complejo fundamental para saber que nos conforma identitariamente como pueblo, ¿no? Entonces, no sé, el fenómeno es etnocéntrico y también muy discriminatorio. O sea, porque lo grandote y lo monumental es lo importante, pues no. O sea, por eso decía, desde una punta de proyectil hasta una pirámide están en el mismo nivel de importancia.
Sí, es que eso es lo que yo a veces siento que nos falta, ¿no? Entender, porque hay y eso lo comentaba con, con Carlos, este chico, también que también está muy interesado en la arqueología, veamos lo del bisonte, y veíamos cómo hay una desvinculación entre el ser del yo normal con el antepasado, con nuestra historia. Y por eso le preguntaba, por ejemplo, yo, ahora que me pongo a ver todo esto, a investigar, y decir, oye, pues aquí hay pinturas rupestres de antepasados, si somos morenos porque somos, pues, tenemos sangre indígena, o somos indios, en gran medida somos indios y no nos reconocemos como tales. Pero a mí pues lo que me gustaría ver en esas zonas sería un espacio de conservación, que la gente no llegara, que se cuidara, que se le diera mantenimiento, que se preservaran, no sé qué técnicas o qué es lo necesario para preservar esas pinturas, que hubiera tours, así como hay a otras partes a conocer nuestra historia. Y yo veo ese vacío muy marcado, pero no nada más por el etnocentrismo, o sea, en las instituciones oficiales, sino también lo veo muy marcado por las autoridades y por la misma población de Chihuahua que se siente o no se siente parte del proceso, no se siente parte de esa comunidad de la que estuvo aquí y no nos alcanzamos a sentar, a entender que somos parte de lo mismo. Por ejemplo, lo de los apaches, en algún momento le mandé, porque yo tengo muchas dudas sobre todo lo que las alimentaciones, los apaches, hay antropólogos que dicen que no hay apaches en Chihuahua, que eso es un mito. Hay otras personas que dicen, no, pues claro que no. Hay miembros de las naciones NDEA que dicen, no, pues cómo que no éramos de aquí, si aquí estaba mi familia, yo soy de aquí. Entonces como que hay vacíos muy grandes en términos de nuestra propia educación como chihuahuenses al conocer nuestra propia historia. Y la pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer para conocer más? O sea, su libro, dónde lo podemos conseguir, en dónde podremos documentarnos, conocer, dónde más hay pinturas rupestres. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención qué significa una serpiente con un collar de maíz, o sea, hasta qué punto, o sea, cuál es ese significado esotérico que a lo mejor ellos o los pobladores de antes tenían, por qué la necesidad de pintar esa serpiente, o sea, todo eso es lo que a mí me quedan muchas dudas y me gustaría conocer muchísimo más. Bueno, mira, es que es complejo este tema y cómo podemos hacerle para que haya más conciencia y más elementos conscientes de identidad al respecto de nuestro legado, de nuestra herencia cultural. Pues eso habla de procesos educativos. O sea, tenemos un deficiente sistema educativo en México que es muy racional, muy estructurado en aprender porque tienes que aprender, ¿no? Y aprendes situaciones muy esquemáticamente construidas. Entonces ahí tenemos un problema serio. O sea, si no provocas que haya un amor hacia las culturas del pasado y las mismas culturas del presente, pues estamos ante un problema de anomia social. O sea, las maquilas, pues, son la expresión viva de esa anomia social. ¿Para qué quieres saber de dónde vienes? Tú tienes que fabricar arneses y estar en un proceso productivo, pero la historia, ¿para qué te va a servir, no? Entonces ahí entramos a un problema que llaman los sociólogos de anomia social. No importa quiénes me hayan precedido, lo que importa es que yo produzca, ¿no? En este capitalismo salvaje que el único que quiere es enriquecerse, ¿no? Entonces ahí está un gran problema, la parte educativa. Y somos mal vistos, y más ahora, en este contexto de la cuarta transformación, en donde las artes, la ciencia, la cultura, las humanidades, pues son despreciadas. No estamos siendo apoyados para la investigación de este pasado portentoso, cuando que es la raíz cultural la que nos sostiene como pueblo, no solamente al haber sufrido una conquista, sino que en los siguientes siglos de la colonia y de la misma reforma
la época del ataque de los gringos en la guerra del 47, y luego la invasión francesa. O sea, ¿cómo hemos sobrevivido a esos ataques? Pues porque tenemos una raíz cultural profundísima que nos sostiene como pueblo. Y lo vemos entre los grupos indígenas de todo el país y lo vemos con los grupos mestizos, porque nosotros somos mestizos. O sea, tenemos sangre indígena, pero también tenemos sangre española, por eso salimos mestizos, o sea, medio morenos, medio a veces con rasgos indígenas, lampiños, ¿no? En fin, o sea, a veces hay genes recesivos en donde salen barbados, ¿no? Pues es así la genética, pero ese es el fenotipo. ¿Qué pasa con el genotipo y qué pasa con la cuestión cultural a nivel de un desarrollo sociohistórico de una nación tan complicada como la nuestra, con la arqueología más portentosa de todo el mundo? O sea, tenemos la arqueología mayormente compleja, la más compleja del mundo, porque fueron muchos grupos que estuvieron antes de la llegada de los europeos y de los españoles, ¿no? Entonces, pues es una situación complicada la que planteas, porque, pues, ¿cómo hacerle? Pues es que eso tiene que ver con una reforma educativa, real, ¿no? Y no nada más racionalizada, sino también intuitiva, emocional, espiritual. Bueno, yo sueño con eso, ¿no? Para que haya un desempeño mejor, porque la ciencia dura no nos ha hecho mejores. O sea, nos ha provocado problemas, nos ha solucionado unos, pero no nos ha hecho mejores. Entonces tenemos que trabajar en la parte intuitiva, en la parte espiritual, y podemos beber de las culturas indígenas mucho, las pasadas y las presentes, pero pues el modelito que nos ahoga, pues es ese de producir y producir y producir y estudiar inglés para producir más, ¿no? Y hacerse afín al proceso productivo. Eso es lo que es la inercia del capitalismo salvaje, que no mira nada más que ganar para unos cuantos. O sea, la producción es social, pero la apropiación es individual. Y ahí estamos ante un problema. Y ahí en ese asunto, pues la historia, la cultura, la arqueología, la antropología no cuentan. O sea, son cosas raras, son cosas enemigas de la producción y del desempeño capitalista. Entonces, pues para afuera, ¿no? Esa es realmente la situación que tenemos desde hace muchos años y ahora se agudiza, ¿no? Con una disque cuarta transformación que va para favorecer a los que menos tienen, está bien, pero no debes quitar la parte identitaria, cultural, pues tan importante para saber qué somos como mexicanos. Sí, sí. Bueno, ya le paro porque soy muy rollero, ¿eh? No, no, está bien. A mí me gusta mucho eso porque yo también coincido con que, y yo antes sí me declaraba completamente comunista, ya no, pero también reconozco que tenemos que, en términos hasta dialécticos, decir, pues sí, la producción es importante, pero no lo es todo en la vida. O sea, tienes que tener un proceso espiritual también, tienes que desarrollar tu espíritu, tienes que desarrollar, también tienes que ser productivo porque es parte también esencial del ser productivo, pero no se trata nada más de estar generando riqueza, se trata de conocer muchas cosas. A mí le voy a preguntar, ¿qué me recomendaría a mí? A mí me interesa mucho saber si hay estudios filogenéticos en cuanto a etnias y en dónde los pudiera conseguir en caso de haberlos. Y la otra, pues es, no sé, yo creo que esto puede dar y está dando a pie. Yo reconozco mucho el trabajo de Salvemos los Cerros, porque son chicos que traen mucho esa iniciativa y son los que han estado haciendo una recuperación. Y por ello yo, por ejemplo, me enteré de que había pinturas rupestres en nombre de Dios. Yo nunca me enteré por una cuestión académica. Y creo que ahorita hay un despertar de mucha gente, de muchos ciudadanos, en donde ya hay una cosmovisión ya distinta, en donde ya queremos respetar nuestros cerros, ya estamos buscando ese camino espiritual también que las naciones nativas nos pueden enseñar muchísimo sobre eso. Eh, Claro. pero la cosa es, pues, no estamos empezando de cero, hay mucho trabajo detrás
y es sacar ese trabajo que ya está detrás para ponerlo como yo creo que como una plataforma para poder continuar construyendo más sobre lo que somos, ¿no? De hecho, y sí, el tiempo ya se nos va a acabar porque no tenemos ahí, pero me Ah, gustaría ya para terminar si sabe algo sobre estas migraciones, si hay algún estudio de análisis de ADN en las tribus propias de México, o cómo podríamos conocerlo. mira, muy rápidamente te digo, porque se va a acabar el tiempo, en lo que respecta a lo filogenético, pues sí hay estudios, ¿no? Y sabemos que hay mezclas, ¿no? Por ejemplo, quienes fueron a Parral como esclavos, pues estaban mezclados negros, indígenas, tlaxcaltecas, etcétera. Hay muchos estudios sobre los afrodescendientes, sobre los grupos negros en México. Hay muchos estudios de crecimiento, talla y peso y sangre entre los rarámuri. O sea, sí están publicados. Es cuestión de buscarle, tanto a nivel de publicación como de informes. Entonces, lo que se busca se encuentra, ¿no? Y pues es encomiable la labor de los chicos que están trabajando sobre esa idea de salvemos los cerros. Pues por supuesto, porque es salvar también a la naturaleza, ¿no? Entonces es encomiable y esa actividad pues tiene que apoyarse desde una manera transdisciplinaria con varias acciones disciplinarias, la arqueología, la antropología, la historia, la biología, la geografía, etcétera, ¿no? Y las sociedades nativas pues son las que heredan directamente ese patrimonio cultural y hay que considerarlas, pues no en el discurso político, porque ese es pues mucha demagogia. O sea, en la praxis, en la práctica, hay que saber integrar, no en el sentido de para que se alfabeticen, sino en el sentido de que son también, pues muy importantes sus visiones de vida y sus formas de cosmovisión de estos grupos nativos, ¿no? Entonces, bueno, yo le dejaría aquí para que pues tú cierres la entrevista. Me da mucho gusto haber participado, te agradezco el espacio. No, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. De hecho, yo quería platicar con usted de eso. Esperemos y podamos repetir esta plática en persona en algún momento ya que pase esta contingencia. Y ya me acordé el nombre, Milonga Uruguay, de Ajá, Cardoso. Esa la conocí por usted y es una de mis canciones favoritas. ah, sí, cierto, claro, Ya algunos años. claro. Le agradezco muchísimo, muchísimo este espacio y yo me voy a poner a investigar eso porque sí me interesa mucho y pues ver qué más podemos seguir platicando. Hay muchos temas que yo creo que usted sabe muchísimo más que yo y ahí cuando nos quiera seguir apoyando con su conocimiento y luces. No, con mucho gusto, claro, para eso estamos y encantado de aportar algo para generar conciencia. No es una conciencia de orden político, es una conciencia de orden cultural y también pues académico, intelectual, con lo que quieras, ¿no? Sí, bueno, pues le agradezco muchísimo, le mando un abrazo y Igualmente, pues voy a ver qué encuentro y ya los voy a subir también me comprometo en conseguir las fotografías esas, a ver si se podemos conseguirlas para el estudio. Nos sí, por vemos. favor, claro, me encantaría. Se puede poner en Facebook, ¿verdad? Está Sí, en Facebook ya. ahorita le mando por WhatsApp el hipervínculo del videito. Tuve problemas con la transmisión, entonces a lo mejor hay algunos fragmentos ahí que no se subieron, pero voy a tratar de rescatar, o sea, ya se va a subir, a ver, pero la mayoría ya está ahí. Gracias, que estés muy bien, Oh, Daniel. Saludos. bye, Hasta luego. bye. Gracias. Hey, yo, oh, hey, yo, hey, yo, hey.